Amén. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocado con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Le invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor brevemente. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu infinita misericordia, porque tú eres bueno y fiel, Señor, y porque nos has permitido llegar hasta este lugar. Sabemos que el querer como el hacer lo pones tú por tu buena voluntad, Señor. Y te pedimos en este momento que seas tú hablando a nuestras vidas, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos tanto, Señor, de esa palabra fresca que viene de ti, Señor, de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que permitas que nuestros corazones y mentes estén dispuestos, Señor. Disipa, Señor, todo problema, toda cosa que esté en nuestras mentes, Señor, queriendo de una u otra manera no permitirnos escucharte, Señor, y gozarnos de tu palabra. Aléjalo de nosotros, Señor, en este tiempo, y permítenos que todos estos minutos, Señor, que sin duda te vamos a escuchar, tú hables a tu pueblo, Señor. Háblanos porque te necesitamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido que use mis expresiones, mis labios sean usados para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Esta palabra era una palabra que hace un tiempo la había estado meditando, y la verdad no sabía muy bien en qué parte de las predicaciones donde me tocaba de repente iba a ir incluida, pero en esta semana el Señor me habló por medio de este texto, y ayer en el servicio voluntario nuestro hermano Patricio predicaba en el libro de Ageo capítulo 2, un sermón bastante parecido con respecto a la importancia también de una vida en santidad, sabiendo que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera, pero eso también implicaba que nosotros somos pueblo santo, escogido por Dios y apartado para Él, ¿cierto? ¿Cree usted que somos apartados del Señor? Amén. Entonces, cuando uno escucha estas palabras, uno se da cuenta que hay cosas que nos debemos preguntar en el día a día, y una de esas preguntas es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Sin duda que no le pido que usted lo responda aquí en este lugar, pero pregúntese interiormente: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es el Dios al cual usted sirve? ¿Cierto? Recién cantábamos algunas alabanzas, ¿cierto? Decíamos que el Señor vive para siempre, decíamos que el Señor era santo, hablábamos de hartas cosas del Señor, pero nosotros, ¿cómo lo hemos experimentado? ¿Quién es el Señor? Porque en la medida que vamos conociendo a Dios, estas son preguntas que vamos refinando y de las cuales vamos aprendiendo continuamente. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque es importante conocer al Dios al cual usted adora. ¿Cree usted que es importante conocer al Dios que adoramos? ¿Cierto? Es importante conocer al Dios que adoramos, porque muchas veces pasamos por alto sus atributos, y cuando pasamos por alto los atributos del Señor, pasa lo que dice el libro de Oseas: mi pueblo perece, ¿por qué cosa? Por falta de conocimiento. Y cuando no tenemos conocimiento delante de quién estamos, es cuando no solamente perecemos por falta de conocimiento, sino que erramos y entregamos muchas veces una adoración espuria, una adoración que en realidad carece de lo que el Señor pide de nosotros. Y el día de hoy nos vamos a sumergir en conocer un poco más de la santidad de Dios, pues Dios no es solamente santo. ¿Se fija usted lo que decían los serafines en el texto? Diciendo: santo, 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 ¿cierto?
La insistencia de ese atributo que exclamaban los serafines en la visión de Isaías no es menor, porque la santidad de Dios tiene íntima relación con tres cosas que uno puede ir estudiando en estos pasajes. Primero tiene que ver con nuestra naturaleza caída. ¿Qué fue lo que pasó en el jardín del Edén y por qué nosotros estamos antes de nacer traemos la marca del pecado? La santidad de Dios tiene que ver con el plan redentor, por qué Dios necesitaba de un sacrificio que fuera satisfecho y satisfecha la justicia de Dios. Y por último, con nuestra vida en Cristo. La santidad de Dios tiene que ver con nuestra nueva vida en Cristo y tiene que permear nuestra nueva vida en Cristo. Porque el apóstol Pedro dice en su epístola: sed santos, porque yo soy santo. Y esa frase a veces suena un poquito ya muy usada, muy a veces que la tenemos y que hemos escuchado, pero algo tiene que decirnos el Señor con respecto a eso: sed santos, porque yo soy santos. ¿Cuán profunda es esa ordenanza? Y si nos preguntamos el día de hoy, hermanos amados, ¿cuántos del día de hoy somos salvos? Amén. ¿Cuántos de aquí somos salvos? ¿Todos somos salvos? Amén. Todos. Y yo creo que si nos preguntamos, ninguno de aquí erraría o daría pie atrás en decir que somos salvos, porque es algo de lo cual tenemos convicción. Pero la pregunta es la siguiente, hermano amado: ¿cuántos de aquí somos santos? ¿Cuántos de aquí somos santos? ¿Cuántos de aquí vivimos una vida en santidad? Amén. Una palabra importante también para preguntarnos el día de hoy, porque el día de hoy el Señor quiere hablar a su corazón. ¿Quiere escuchar al Señor usted el día de hoy? Amén. Esa imagen que estuve buscando el día de hoy, la verdad es que estoy hace poco familiarizándome con esto de las tecnologías y la inteligencia artificial, porque la verdad no soy tan asiduo a eso, pero tratando de buscar algo que tuviera que ver también un poco con el contexto de lo que leíamos el día de hoy. Esto tiene que ver mucho con lo que veía el profeta Isaías. Tenemos que recordar que lo que dice aquí, el título lo dice, es una visión del profeta. ¿Amén? Todos estamos claros que era una visión que tuvo el profeta, y él trató de explicar con sus palabras lo que él vio. Sin duda que a lo mejor no fue o no es así realmente, porque el ser humano no puede ver la gloria de Dios como es, pero el profeta trató de explicarlo con esas palabras, y a partir de lo que leemos el día de hoy, el Señor me entregaba este título del sermón, que es Coram Deo, en la presencia de Dios, pero un Dios santo. Amén. Para aquellos que quizás han escuchado esa frase, Coram Deo es una frase que ocuparon los reformadores cuando, en los tiempos de Martín Lutero. Todos hemos escuchado de Martín Lutero, ¿cierto? El padre de la Reforma. Bueno, en ese tiempo se tomó muy en serio esto de que debemos vivir en la presencia de Dios, porque usted cuando sale del templo sigue viviendo en la presencia de Dios, ¿cierto? Cuando está en su casa, vive en la presencia de Dios. Cuando está en su pieza, vive en la presencia de Dios. Entonces, Coram Deo quiere decir en la presencia de Dios, delante del rostro de Dios. Quiere decir que usted, cuando sale de aquí, cuando yo salgo de aquí y cuando nadie me ve a mí, yo estoy en la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Usted está en la presencia de Dios? Amén. Entonces, cuando leemos este versículo, partimos en el versículo 1 que dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, ¿cierto? ¿En qué año fue esto escrito? En el año que murió el rey Usías. El texto se enmarca en la muerte del rey Usías, y no fue una muerte indiferente quizás para el profeta, porque tiene que ver mucho con la comprensión del pecado por parte de él. Porque este rey, cuando usted empieza a leer un poquito en la palabra, se da cuenta de que fue un rey que fue bien bendecido por el Señor, como muchas veces nosotros somos bendecidos por el Señor. ¿Ha sido usted bendecido por el Señor? Amén. Somos bendecidos por el Señor. Desde el momento que tenemos vida somos bendecidos por el Señor, y sin duda que su misericordia se expresa de muchas maneras. Pero en el caso del rey Usías, en el caso del rey o Azarías también, como sale en los libros de Crónicas, este rey tuvo un problema, que se enalteció el corazón, también como nosotros, porque también estamos sujetos a orgullo igual que este rey. Y el rey Usías, a pesar que fue un rey muy bendecido, muy piadoso, que hizo lo que el Señor le decía que hiciera, como nosotros también tratamos de hacerlo, ¿cierto? Se enalteció y quiso hacer e ir en contra de lo que iba a la palabra del Señor. El Señor dijo: tú me tienes que servir de esta manera.
Los sacerdotes son los que queman incienso delante de mi presencia. ¿Qué quiso hacer el rey? Ir y quemar incienso delante de la presencia del Señor, sabiendo que eso no se podía hacer, así como también muchas veces nosotros sabemos lo que no debemos hacer y lo hacemos de igual manera. Pero en el caso del rey Usías no solamente fue que quemó incienso, sino que se airó en gran manera cuando le dijeron que no podía hacerlo. ¿Y sabe cómo se manifestó eso? Con una lepra que estuvo hasta el día de la muerte del rey. ¿Se imagina usted vivir con lepra toda la vida? Para los que no conocen, la lepra es una enfermedad infecciosa que hace que los miembros se vayan cayendo con el tiempo. ¿Se imagina usted vivir toda la vida con lepra? Esa fue la marca física del pecado del rey Usías. Y finalmente estuvo, como dice el libro de Crónicas, que le acompañó hasta el día de su muerte. Entonces, ¿se imagina usted cuando Isaías ve que muere este rey? Un rey muy piadoso, un rey que había sido muy conforme a la palabra del Señor, pero que muera de una manera tan terrible, con lepra, sabiendo que él había sido criado a partir de esto, criado en la palabra del Señor, como muchos de nosotros, pero había caído y el Señor había dispuesto sobre él lepra. Entonces, cuando pasa esto, el profeta Isaías se ve permeado un poco por esa idea de murió un rey piadoso, pero el pecado fue tan grande que hizo que muriera. Y eso también al profeta lo estremeció. Entonces, en ese contexto vamos a ir al primer punto de la palabra del Señor el día de hoy, que cuando el profeta ve esta visión, lo primero que él expresa en los primeros versículos, y no sé si usted está conmigo, la gloria de Dios llena la tierra. ¿Cree usted eso? La gloria de Dios llena la tierra. Llena la tierra, ¿cierto? Ese es el primer punto del día, de que la gloria de Dios llena la tierra. Y eso no es menor, hermano. ¿Sabe por qué no es menor? Porque la majestad del cuadro que describe Isaías en su visión nos dice lo siguiente, en el versículo 1 nos dice: vi yo al Señor sentado, ¿cómo lo vio? Sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Y qué más pasaba? Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, ¿qué habían? Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. La majestad y la gloria del Señor llena la tierra y llena el universo. ¿Cree que usted que la gloria del Señor llena la tierra y llena el universo? Y entender eso es parte de conocer al Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque Dios es grande, Dios es sublime, Dios es todopoderoso, amén. Tal como dice el Salmo 8, versículo 1 al 2, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. La gloria del Señor está en toda la tierra, hermano, en toda la tierra, en todo el universo. Y la grandeza de Dios se manifiesta tanto en Él mismo, porque Dios es grande, Dios es sublime, Dios es todopoderoso, ¿cierto? Pero también se manifiesta en su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, se manifiesta grandeza de parte del Señor. Incluso en la manera en que los serafines le adoran. Hay una forma bien poética que el profeta Isaías dice: habían 2 alas que cubrían su rostro, 2 alas que cubrían sus pies, y con 2 alas volaban. Hay una cosa que habla de gloria, que habla de majestad. Y cuando usted asimila eso, hermano amado, se da cuenta de que hay pasajes como el de Moisés. ¿Se acuerda cuando Moisés va al Sinaí y le pide al Señor verlo? Pero ¿qué es lo que le dice el Señor a Moisés? Que solamente le iba a permitir ver ¿qué cosa? La espalda del Señor. No le permitió ver su rostro, porque ¿se imagina usted lo que sería ver al Señor cara a cara? ¿Cree usted que alguno de nosotros podría ver al Señor cara a cara en este momento? Nadie puede ver al Señor cara a cara, porque la majestad del Señor sin duda que nos destruiría. Y nos destruiría por varias cosas, pero yo creo que la principal de esa parte es que somos seres finitos, que no hemos sido glorificados todavía. Es porque además somos seres que estamos continuamente expuestos al pecado, y Dios no puede estar cerca del pecado, y por eso en este momento no podríamos ver al Señor cara a cara. Y la impresión no sería menor que la del profeta cuando dice después que sin duda era muerto por haber visto al Señor cara a cara. Amén. Yendo ahora al segundo punto, y no sé si también usted está conmigo: Dios es, ¿qué cosa? Santo. Dios es, hermano amado, santo. ¿Cree usted que Dios es santo? Dios es santo.
Amén. Esa afirmación es una afirmación poderosa con la que usted se debe ir a su hogar, porque Dios es santo y 3 veces santo, ¿cierto? Pero no puede ser solamente una frase cliché que usted ocupe como para decir un atributo de Dios, un atributo más es que Dios es santo. No. ¿Qué significa que Dios sea santo? Mano, cuando nosotros hablamos, ¿qué significa que Dios es santo? Dios es apartado, Dios es separado, Dios es distinto a todo lo creado, porque Dios es increado. A Dios no lo creó nadie, Él existe por sí mismo y Él está separado de todo lo demás. Dios en su naturaleza no tiene algún pecado. Dios implica que su naturaleza es de pureza moral. Él no puede pecar y en Él no habita el pecado, amén. Y esa afirmación de la majestad de Dios no es menor, porque los seres angelicales ya lo manifestaban en el versículo 3, en el versículo 3 del capítulo 6 de Isaías, dice: y el uno al otro daba voces que decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Se imagina usted esa escena tremenda del profeta delante de la gloria de Dios y los serafines clamando del uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos? O sea, era una gloria tremenda, a tal punto que si uno se imagina los quiciales, que son, por así decirlo, los pilares del templo, que no son como estos pilares, deben haber sido pilares mucho más grandes. ¿Se fijan lo que pasó con los quiciales? Se estremecieron los quiciales del templo cuando los seres angelicales gritaban: Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Y dice que la casa se llenó de humo. Había una manifestación de la presencia del Señor. La majestad de Dios, hermano amado, la santidad de Dios debiese ser algo que a usted y a mí también nos estremeciera. Cuando leemos este versículo que dice: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, usted y yo deberíamos ser estremecidos por la palabra del Señor, amén. ¿Y sabe por qué? Porque ese Dios que afirma ser nuestro Dios, porque Él nos dice: yo soy tu Dios, ese Dios que decidió encarnarse, ese Dios que ha decidido morir por salvar a su pueblo, ese Dios decide relacionarse íntimamente con el hombre y la mujer a precio de sangre, ¿cierto? Entonces, cuando leemos eso, no es menor que el Señor también establezca en su palabra que Él es santo, amén. ¿Y cuál fue la reacción del profeta en esto? ¿Cuál fue la reacción? En el versículo 5 dice lo siguiente: entonces dije, y este versículo cuando lo leía en mi hogar, sin duda que es una cuestión tremenda de darse cuenta de cuál es la reacción del profeta ante la santidad de Dios. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos hemos sido también alcanzados por la gloria del Señor y estamos vivos por su misericordia? Porque somos hombres y mujeres de labios inmundos, pero el Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Yo cuando leo esto, yo decía: eso debería ser yo, diciendo: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, pero mis ojos me han permitido estar en presencia de Dios y no morir, porque su sangre está sobre mí. La sangre del Cordero está sobre usted, amén. La sangre del Cordero es la que ha permitido que usted también pueda vivir en la presencia del Señor, amén. Cuando nos acercamos a la comprensión de la santidad de Dios, eso nos debe hacer entender quién es Dios, pero también nos hace entender la misericordia de Dios. ¿Y sabe por qué entendemos la misericordia de Dios? Vamos a ir al Salmo capítulo 7, versículo 11, que dice lo siguiente: Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío, ¿qué cosa? Todos los días. Y luego, cuando vamos al Salmo capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y la pregunta es entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Porque aquí en este lugar hay algunos buenos. Creo que no vemos. Hay algunos que yo delante preguntamos quién era santo por su por sus propios esfuerzos, y creo que nadie puede afirmar eso. Y aquí el Señor más encima nos dice que Dios está irado contra el impío todos los días. Entonces hay algo que tenemos que preguntarnos: ¿qué está pasando aquí que nosotros seguimos vivos en la presencia del Señor, cierto? Porque si Dios está irado contra el pecador todos los días,
Nosotros deberíamos haber sido objeto de la ira del Señor, pero no lo somos. No somos objeto de la ira del Señor, y además nos deja claro que Dios no se complace en la maldad y el malo no habita en la presencia del Señor. Y todos los que estamos aquí, de una u otra manera, hemos ofendido al Señor. Porque si usted se pone a pensar en la última semana, ¿cuántos hemos ofendido al Señor? En los últimos 3 días, o incluso el día de hoy. Yo creo que todos hemos ofendido de una u otra manera al Señor, y eso también nos hace meditar acerca de qué pasa entonces que el Señor se complace en mostrar misericordia. Porque Dios es santo, decía el segundo punto, ¿cierto? ¿Dios es santo? Amén. Ese es el Dios al cual servimos. Pero vamos a ir al último punto del día de hoy, que es comprender que el Dios santo es el Dios que nos ha salvado. Amén. ¿El Señor le ha salvado? ¿El Dios santo le ha salvado a usted? ¿Usted es salvo? El Dios santo es el Dios que a usted y a mí me ha salvado. No sé si usted también se siente redimido por la sangre del Cordero. Tiene convicción de que ha sido reconciliado con el Señor. Amén. Tiene plena reconciliación con el Padre y acceso al trono de la gracia, ¿cierto? Esa, hermano, no es solamente una verdad de la Semana Santa. Cierto que estuvimos el día domingo, tuvimos un bonito momento donde pudimos estar en la mesa del Señor. Durante toda esa semana recordamos la obra del Señor, la obra de la cruz, la gloria de la cruz. Pero esa no es solamente una verdad de Semana Santa, debe ser una verdad de todo el año, donde podamos comprender de que la sangre del Señor es la que ha limpiado nuestros pecados y nos permite estar en la presencia de un Dios santo. Amén. La gloria del sacrificio del Señor, la gloria de la cruz debe permear toda nuestra vida, tal como lo ilustra el profeta Isaías. Vamos a ir al versículo 6 del libro de Isaías, que dice lo siguiente, del capítulo 6 de Isaías, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano, ¿qué cosa? Un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Así como también su pecado ha sido limpio por obra del Señor. Este tema que también el año pasado me emocionaba mucho compartirlo con los adolescentes en alguna de las clases. Yo les decía, cuando a veces cantamos alabanza, no nos damos cuenta de lo que cantamos, pero esa alabanza desciende, que dice, como a Isaías, que unge mis labios para decirle a la gente que tú estás presente. Eso no es simplemente una cosa poética que se le ocurrió al autor. Es una cosa que sale en la palabra del Señor. Isaías fue tocado por un carbón encendido que limpió los labios del profeta y fue quitada la culpa del profeta. Amén. Y así como dice en este versículo que sacó el serafín del altar con unas tenazas, ese carbón encendido, el altar para nosotros fue la cruz del Calvario, donde de ahí salió también redención y remisión de pecados para todos los que están en este lugar reunidos. Amén. Todos hemos sido redimidos por la gloria de la cruz, que fue el altar donde Cristo fue sacrificado de una vez y para siempre. Amén. La diferencia en este caso es que en la cruz no había simplemente un carbón encendido. En la cruz, hermano amado, en la cruz estaba el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que nos redime, que nos salva, que nos justifica, que nos reconcilia. Y de la misma manera que fue aplicada esa purificación en el profeta Isaías, en nosotros también la salvación y la santidad provienen de Dios. Amén. ¿Cree usted que su santidad y su salvación provienen de Dios? Amén. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Lo leemos juntos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nación, ¿qué cosa? Santa. Hermano, usted es nación santa. Yo soy nación santa del Señor. Aquí hay una santidad de posición. Aquí, cuando yo le preguntaba el día de hoy, ¿usted es santo? Hermano amado, yo sé que por acciones
Por nuestro pecado quizás no somos santos en nuestro accionar del día a día, y eso quizás no nos califica como santos por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia fuerza para actuar. Pero hermano, el hecho de que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario, que el Cordero de Dios haya recibido la ira del Padre, porque cuando decimos sí, el Hijo quedó solo en la cruz del Calvario y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero el Padre no estaba lejos. ¿Sabe lo que estaba haciendo el Padre? Derramando su ira sobre el Hijo de Dios para que usted y yo seamos salvos y para que usted y yo seamos declarados santos, hermano amado. Si el día de hoy y más adelante alguien le viene a preguntar si usted es santo, hermano, usted ha sido revestido de santidad. No su santidad, la santidad de Cristo está sobre usted. Que no le quepa duda, y que si puede salir con convicción de algo, hermano amado, es que usted no es santo por su propia convicción, no es santo por su propio esfuerzo, es santo por la convicción, por la fe de que la sangre del Cordero ha sido derramada sobre usted. Y usted es santo por la sangre del Cordero, amén. Si no, no tendría sentido lo que dice el salmista cuando habla de la asamblea de los santos. Esto que estamos aquí somos los santos de Dios, que hemos sido redimidos de todo pueblo y de toda lengua y de toda nación, amén. Usted, hermano amado, es santo por la sangre del Cordero, amén. Amén. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 16, que dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis, aquí vamos a ir a algo más profundo también. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aquí la vara se nos pone un poquito más alta, se nos va como dificultando un poco, pero hermano, la palabra en ningún momento le dice que usted sea santo por su propia fuerza. La palabra no le dice que usted sea santo por su propio entendimiento, que usted sea santo por su propia capacidad para ser santo. La palabra del Señor establece que el Cristo, cuando ascienda a los cielos, nos enviaría un consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos iba a santificar. Cuando aquí dice la palabra del Señor: sean santos porque yo soy santo, ya partimos de la base que somos santos en posición, porque hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero, y de otra manera no podríamos entrar al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Ya somos santos en posición, pero ahora se nos manda a ser santos en nuestro accionar, se nos manda a ser santos también en nuestra actitud, hacia dónde vamos. Y eso no es por sus fuerzas, es por la gracia y la misericordia del Señor, que actúa por medio del Espíritu Santo para la santificación del creyente, hermano amado. Aquí cuando dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais, es importante porque, hermano, el pecado no es algo menor. El pecado no es algo con lo que debemos jugar. El pecado no es algo con lo que debemos estar bordeando el borde del precipicio. A ver si soporto el pecado. Porque cuando nos dejamos hacer eso, dice lo que dice Pablo: el pecado habiendo o teniendo cabida me engañó. Y el pecado nos engaña continuamente, porque Pablo lo personifica. Y caemos nuevamente y volvemos a esos malos deseos. Volvemos a lo que decíamos durante el retiro de Semana Santa. Estamos crucificados juntamente con Cristo, pero a veces parece que nuestra vieja naturaleza sale de nuevo, ¿cierto? Empieza a salir y vuelven los malos deseos. Y la palabra del Señor es clara. Somos llamados a vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo, amén. Y esta frase, la siguiente, es una cosa que también si usted puede, anótesela ahí para que se la lleve para su hogar. Debemos anhelar vivir en santidad, porque la marca del creyente es la santificación continua y progresiva. Amén. La marca del creyente es la santificación continua y progresiva. Si alguien le pregunta, y si alguien me pregunta a mí personalmente, ¿cuál es la marca del creyente? Yo respondo de inmediato: la santificación por medio del Espíritu Santo, por dos cosas. Primero, porque el Señor Jesucristo dice: lejos de mí nada podéis hacer.
ustedes, y el que permanece en mí, él dará mucho fruto. O sea, la marca del creyente es el fruto del Espíritu que viene por medio del Espíritu Santo. Y segundo, porque en las cartas de Juan nos deja claro que el que no ama a su hermano no es nacido de nuevo y no conoce a Dios. Y tanto el amor a los hermanos como el amor a Dios y el fruto del Espíritu, que incluye el amor, es obra del Espíritu Santo. Amén. Así que si usted me pregunta, y si alguien le llega a preguntar cuál es la marca del creyente, la santificación por medio del Espíritu Santo. El crecimiento por medio del Espíritu Santo es la marca del creyente genuino, del creyente que es nacido de nuevo, del creyente que conoce a Cristo. Por eso, hermano amado, la semana pasada en el retiro del viernes, nuestro hermano Antonio hacía tanto énfasis en entender si estamos siguiendo realmente a Jesús. Por eso dice la pregunta, ven, le decía Jesús, no fue ya después que estuvieron con él, un buen tiempo les decía, ven y sígueme, ¿cierto? Ven y sígueme. Entonces cuando nosotros decidimos seguir al Señor, es porque queremos que Él sea nuestro Señor, porque Él sea mi maestro, Él sea mi, como decíamos en la segunda alabanza, Jesús, que tú seas mi maestro, mi adalid, que Él sea el que moldee mi carácter. Entonces, hermano amado, la marca del creyente es la santificación. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Entonces velemos, como dice la epístola de Pedro, seamos sobrios, porque nuestros principales enemigos están al acecho. Con los adolescentes que están aquí deben tener claritos los tres enemigos, porque lo estudiamos todo el 2025. ¿Cuáles eran los tres enemigos? El diablo, el mundo y nosotros mismos. Son los tres enemigos contra los que luchamos. El diablo, que anda como león rugiente, el mundo y nosotros mismos. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero nosotros mismos somos muchas veces nuestro peor enemigo. Somos nuestro peor enemigo porque nuestro carácter nos juega en contra. Somos nuestro peor enemigo porque somos tentados, y no solamente somos tentados, sino que a veces nos gusta coquetear con el pecado. Pero el pecado no es algo menor, el pecado no es algo laxo, el pecado no es algo que debemos tomar a la ligera. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo, amén. Y todos los que estamos aquí estamos en proceso de santificación. Yo el primero de ellos, porque el Señor sin duda que moldea nuestro carácter día con día, amén. Hay una frase de un pastor puritano del siglo XVIII, que Jonathan Edwards, que cuando la escuché la primera vez, me quebró muchísimo, porque yo decía, cuando uno a veces no se da cuenta de estas cosas, actúa como que si no hubiera más, como que si ya viví y pienso que soy salvo y da lo mismo, pero estoy en presencia del Dios Santo, amén, amén. Esta frase dice lo siguiente: cuando miro dentro de mí, lo que veo es un infierno. Y aquí viene una cosa que es muy potente: yo oro y peco cuando oro. Yo predico y peco cuando predico. Me arrepiento y peco cuando me arrepiento. Y aún mis lágrimas deben ser lavadas por la sangre del Cordero. ¿Cuántos de aquí debemos ser lavados por la sangre del Cordero continuamente? Hermano, esto es tremendo, porque a veces este pastor que era puritano, que a veces nos hace chanzas de que los puritanos eran tan extremistas, pero tenían una concepción tan clara de la santidad de Dios, comprendiendo de que dentro de él, decía, yo miro dentro de mí y veo como un infierno que hay dentro de mí, porque no nos damos cuenta del pecado que mora dentro de nosotros. El libro de Gálatas habla del fruto del Espíritu, luego habla del fruto de la carne, habla del pecado, la inmoralidad sexual, habla de las mentiras, la lascivia, de la ira, del enojo, las contiendas. Y a veces miramos dentro de nosotros y parece que da lo mismo. ¿Por qué? Porque yo ya soy salvo por la sangre del Cordero. Pero este pastor, cuando decía esta frase, era algo que nos debe llevar a comprender la gravedad del pecado y lo grande que es la santidad de Dios. Porque como dice aquí, yo oro y muchas veces peco cuando oro. Yo predico y peco cuando predico. Me arrepiento y peco cuando me arrepiento. Y mis lágrimas deben ser lavadas por la sangre del Cordero. ¿Cuántos debemos ser lavados por la sangre del Cordero el día de hoy? ¿Cuántos necesitamos ese perdón bendito que decimos? Perdón, Padre mío, sí, perdón. Reconozco, gran Dios, que te ofendí, decíamos. Sé que es grande mi negro borrón. Pecamos con ardiente frenesí, porque muchos pecados son inconscientes, pero la mayoría de nuestros pecados son pecados conscientes, que lo hacemos sabiendo que pecamos en contra de la presencia del Señor. Pero hermano amado,
el día de hoy, si esta palabra le hace ruido, si le hace pensar de que, a ver, si yo realmente he nacido de nuevo, debo ser santificado por el poder del Espíritu Santo, debo cambiar mi forma de actuar porque estoy en presencia del Dios Santo y 3 veces Santo. Hermano amado, le quiero recordar de que el Señor le rescató. Amén. El Señor le rescató. ¿Cuántos son rescatados por el Señor? Amén. Hermano amado, el Señor te compró a precio de sangre. Amén. Hermano amado, el Señor pagó tu deuda. Tú ya no tienes que pagar nada. Tu deuda la pagó el Señor. La semana pasada decíamos, los clavos lo traspasaron, fue latigado, sufrió la pena máxima de ser no solamente muerto en la cruz del Calvario, sino que humillado y vituperado. Hermano amado, el Señor pagó tu deuda. Tú eres libre del precio que caía sobre ti. Tú fuiste comprado a precio de sangre. Amén. El pecado ya no tiene poder sobre ti. Tú eres libre. Amén. Hermano, tú eres libre. Hermano, tú eres libre del poder del pecado y puedes estar delante de la presencia del Señor. Hermano amado, el Espíritu Santo está contigo y el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo habita en ti, te da poder para poder vivir una vida en santidad. Hermano amado, estas preguntas son importantes. Hermano amado, ¿caíste? Hermano amado, ¿quieres salir del pecado? Hermano amado, ¿te sientes sucio? ¿Te sientes que a lo mejor el pecado se ha burlado nuevamente de ti? El Señor te dice, ven a mí, tú que estás cansado y trabajado, porque yo quiero hacerte descansar. Amén. ¿Cuántos quieren descanso de parte del Señor? ¿Cuántos son agobiados y trabajados muchas veces? Pero aquí el Señor les dice, yo te voy a hacer descansar. Amén. El Señor dice, consumado es, la obra está hecha de una vez y para siempre. Tú fuiste comprado a precio de sangre, de una vez y para siempre, hermano amado. Hermano amado, tú tienes vida eterna y un día vas a estar en la presencia del Dios Santo, alabando y adorando el nombre del Señor por la eternidad. ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor? Alabando al Señor, como dice el libro de Malaquías, y saltaréis como becerro en la manada. Amén. Y ahí nos vamos a sumar al cántico de los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor omnipotente, el que era y el que ha de venir, porque Él nos rescató de las tinieblas a la luz admirable. Aquí están los salvos del Señor. Amén. Aquí están los santos del Señor. Aquí están los rescatados a precio de sangre. Aquí están los santificados por el poder del Espíritu Santo. Aquí están los libres para glorificar el nombre del Señor. Amén. Demos gloria al Señor por esta palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.